Hola, buenas noches, bienvenidos. Ya estamos transmitiendo en vivo, gracias a Dios. Estamos de vuelta con una nueva serie, Eclesiastés, la sabiduría de Salomón. Hoy estaremos transmitiendo, así como los episodios subsecuentes, exclusivamente ya por YouTube. Les había comentado en Facebook que ya próximamente compartiríamos los estudios de los lunes solamente por YouTube, porque en Facebook todas las transmisiones en vivo empiezan a desaparecer, y aunque normalmente los martes a las 8 de la noche se subía el mensaje de los lunes, pues ahora, para no estar haciendo cosas dobles, vamos a transmitir directamente desde YouTube. Aquí permanecerán. Encontraremos las listas de reproducción de todas las series que hemos dado, así como los estudios que hemos tenido de forma aislada, tanto en nuestra congregación como en algunos otros lugares donde nos han invitado a compartir la palabra. Y aquí estaremos ya de fijo. Ojalá que quienes puedan ver este en vivo puedan compartirlo también en sus redes, puesto que será de gran bendición. Y hoy, gracias a Dios, estamos muy emocionados porque empezamos una nueva serie. Como les decía, es Eclesiastés, la sabiduría de Salomón. Estaremos analizando todo el libro de Eclesiastés, estaremos analizando pues versículo por versículo, ya que vamos a encontrar una sabiduría impresionante en este libro, que no es un libro en realidad tan grande, pero que sabemos que está lleno de la sabiduría, no solamente pues de la experiencia de Salomón, sino también de esta sabiduría que viene de parte de Dios. Y es evidente que pues nos va a llenar de bendición, puesto que el Señor determinó que todo esto que Salomón había de reflexionar, pues dejarlo en la Biblia, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos aprender. Hay muchísimos temas del cual vamos a hablar. El propósito de este libro, pues, es justamente el análisis de la vida, y como decía en la imagen que promovía este estudio, en este mundo lleno de ruido, de tantas aparentes satisfacciones, pero en abundantes insatisfacciones, nos vamos a dar cuenta que hay cosas súper importantes que debemos de aprender, que Dios nos ha dejado en este libro, en la palabra, en su palabra, en la Biblia, para que podamos aprender y que para que podamos valorar lo que tenemos, no anhelar de más algunas cosas, tener esta sabiduría que nos lleva a vivir una vida con propósito, una vida dedicada al Señor, ¿verdad? Y siempre con la mirada puesta en Él. Tuve la oportunidad de compartir también un mensaje que se llama Pedid y se os dará, y analizamos qué tan bueno es, pues claro, pedir, pero no solamente eso, sino qué tan bueno es, o lo único bueno es que podemos alcanzar estos anhelos que pedimos y que nos serán concedidos de parte de Dios, cuando esos anhelos pues parten de la voluntad de Dios. Y en este libro pues hay muchísimo que tenemos que aprender conforme a la voluntad de Dios, y que nos confrontará, porque también debemos de entender que habrá mucho que habla este libro que no está correcto delante de los ojos del Señor, y que nosotros practicamos quizá de una forma inconsciente, es decir, no nos estamos dando cuenta que estamos pues llevando, ¿verdad?, a cabo cosas o términos o sueños, anhelos, acciones, trabajos, etcétera, que no van conforme a la voluntad de Dios, y que estamos poniendo más de nuestro empeño del que deberíamos de hacer. No será un estudio, por supuesto, que te enseñe o que nos enseñe a cada uno de nosotros que debemos de claudicar en sueños, en anhelos. Todo lo contrario, nos va a mostrar cómo hacerlo de una forma correcta, de una forma 100% bíblica, ¿verdad? El rey Salomón explora absolutamente todo, de lo más básico, de lo más efímero, hasta lo más repetitivo en nuestras vidas, hasta lo que pareciera inalcanzable, o aquello que llegamos a alcanzar y que parece lleno de su voluntad, pues en realidad no lo es. Entonces, sí es un libro que debemos de tomar mucho en cuenta,
y que creo que cuando lo hemos leído, pues inmediatamente abstraemos algo para una aplicación personal, para una aplicación práctica. Y bueno, si ahora nos ponemos a estudiarlo de una forma profunda, de una forma, pues, no solamente por encima, sino de fondo, pues sabremos que encontraremos una gran sabiduría que estoy seguro nos sacudirá, confrontará nuestra vida, pero nos llevará a cambiar por el bien justamente de nuestra vida en el Señor. Hay perspectivas del libro que son referentes a nuestra propia existencia, que obviamente también llevan a cabo para que se combine, ¿verdad?, junto con el Señor. Y pues bueno, esos propósitos divinos llevarán una dirección completamente segura para hacer su voluntad. Así que pues yo te pido que cerremos nuestros ojos y que podamos entender, ¿verdad? Y en oración, que la bendición sobre este estudio pues tiene como propósito el entender más, desde luego, al Señor. Así que bueno, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque un lunes más nos permites estar conectados, Señor, porque un lunes más nos permites escuchar tu palabra, enseñar tu palabra, comprenderla, Padre. Y tú has sido cuidadoso a lo largo de estos años que hemos estudiado los lunes, Padre, de nuestra vida espiritual. Hoy, Señor, vamos a abordar un libro que seguramente transformará nuestras vidas, porque sabemos que ese es tu propósito, que renovemos el entendimiento que tenemos en estas épocas tan llenas de ruido, tan llenas de desesperanza, tan llenas de confusión, que de cualquier mano que se nos extienda, nosotros nos asimos, nos sostenemos, aún cuando es una mano que nos lleva al pecado, cuando es una mano que nos lleva al fracaso, Señor, o a la temporalidad de las cosas. Hoy, Señor, iniciamos un estudio donde queremos sujetarnos de tu mano, no de la mano del mundo, donde las cosas son sabias, donde las cosas son también confrontadoras, pero son eternas, son reales y nos ayudan a mejorar, Señor. Sabemos y creemos que tienes un propósito para cada uno de nosotros, así que, Señor, pedimos el estudio, que este estudio sea bendecido por ti, Señor, que sea como todos estos años guiado por tu Espíritu Santo, que esa sabiduría que llegaremos a escudriñar se anide en lo profundo de nuestro espíritu, Señor, y que lleve mucho fruto en abundancia, Padre. Te damos tantas gracias porque tú eres bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, ya estamos aquí, ¿verdad? Les comento, para poder comprender este libro hay que ir verdaderamente al fondo de las escrituras y entender, pues, paso a pasito qué es lo que sucede, ¿verdad? Eclesiastés, en este panorama general, pues viene de la palabra hebrea Coelet, ¿verdad? Que es con Q o H-E-L-E-T, que significa el predicador o el maestro, y también es un término griego que va más de acuerdo con el nombre de este título, que se llama Eclesiastés, tal cual como nosotros lo pronunciamos, pero en lugar de llevar una C lleva doble K, que significa el que habla ante la asamblea, que es una figura, como vemos al rey Salomón, que enseñó públicamente con autoridad y sobre todas las cosas, pues con experiencia, ¿verdad? Este libro se le atribuye al rey Salomón en una etapa de su vida ya completamente reflexiva, en el siglo X antes de Cristo, evidentemente en esta época donde el reinado de Salomón estaba llevándose a cabo. Y bueno, es un libro que se conoce como sapiencial, ¿verdad? O sea, es un libro que nos otorga a nosotros sabiduría, que nos otorga a nosotros, como así como hay otros libros que son los proféticos, los poéticos, este es considerado como un libro sapiencial, ¿verdad? Es decir, que contiene mucha sabiduría. Y de forma, pues, muy exacta, nosotros debemos de saber cómo es que empieza, ¿verdad?, todo esto, y cómo es que alguien como Salomón tiene esa sabiduría tan imponente, tan exacta, tan precisa, que nos lleva, pues, obviamente a conocer, ¿verdad?, todo lo que nosotros hemos leído acerca del libro. Y no solo eso, sino, yo no sé si ustedes se han preguntado
pues cómo es que Salomón inicia con toda esta sabiduría y cómo al final, en muchos de los aspectos, el mismo Salomón pues tiene una confrontación con voltear atrás desde que empieza a ser rey, tiene una confrontación con él mismo, sabiendo que ha pasado mucho a lo largo de su reinado, que obviamente fue diseñado y fue puesto y fue garantizado y respaldado por Dios, pero que ha sido también una confrontación que a lo largo de los años y en el final, ya en la etapa final de su vida, pues empieza a tener estos pensamientos reflexivos que hasta ahorita pues nadie más ha podido tener. La Biblia nos enseña que como promesa, Dios le dice que será el hombre más sabio. Evidentemente estamos hablando después de Jesucristo, pero que no habría uno más, no hubo y no habría uno más sabio que Salomón. Y hace muchos años algún pastor decía, bueno, si has de pedirle algo al Señor, y en este caso sabiduría, pues no puedes pedir ser el más sabio del mundo o el más sabio de la existencia, porque eso ya se lo otorgó a Salomón, ¿verdad? Pero sí puedes pedir ser el segundo o el tercero, o ya no sé, ¿no? Pero igual Santiago nos muestra cómo, y lo compartíamos hace un par de semanas, la sabiduría del reino de los cielos está a la mano de cada uno de nosotros. Así que, bueno, pues, ¿cómo empieza esto? Pues claro, es un don de Dios, es algo que Dios le otorga al Señor y que está establecido en el primer libro de los Reyes. Vamos al primer libro de los Reyes en el capítulo 3. Déjenme aquí abrir una Biblia. Normalmente ya saben que tengo mi Biblia física, pero ahorita como bajamos rapidísimo por la lluvia, se quedó en la cajuela del coche, porque habrán de recordar como en los estudios anteriores que pues nos propusimos, ¿verdad? No salir nunca de casa ya sin la Biblia, y no es que la haya llegado a aventar al coche, pero pues por ahí andaba. Entonces, bueno, el capítulo 3, vamos adelante. Vamos a leerlo todo porque es el contexto y aquí es donde el panorama general de este libro pues va a tener su fundamento. No estamos diciendo que no haya otro fundamento, sino solo basado en el libro, pero sí hay una razón de dónde sale todo esto que vamos a analizar, si Dios lo permite, a lo largo de todas estas semanas. Entonces, primer libro de los Reyes, en el capítulo 3, dice así: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor, hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada en el nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón, dice el versículo 3, amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey de Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te daré. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, es decir, el mismo Salomón, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues, dice el versículo 9, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Versículo 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios:
porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí yo lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, todo lo que no pidió, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos sus días, o sea, en todos sus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alegraré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. El primer libro de Reyes en el capítulo 3 del versículo del 1 al 15, es el fundamento de por qué Salomón era tan sabio y por qué Salomón fue y tuvo la capacidad de escribir un libro justamente como Eclesiastés. Dios le da esta sabiduría de una forma en la que jamás, nunca había sucedido y jamás volvería a suceder. El Señor, dice la palabra de Dios, se le aparece a Salomón en un sueño. Esta visión pues es algo notable y recurrente que sucede en el Antiguo Testamento y es uno de los sueños más significativos en la Biblia, ¿verdad? Así como lo fue el de Nabucodonosor, etcétera. Pues este sueño de Salomón pues se da de parte del Señor porque obviamente Dios necesitaba estar en contacto con Salomón, necesitaba esta comunicación con Salomón, porque Dios, la realidad es que no necesitamos nosotros ser reyes, somos ya ahora sus hijos y siempre Dios es el primero en querer estar en contacto con cada uno de nosotros. Es Dios mismo el que busca el tener una relación profunda con cada uno de nosotros. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no me habla en sueños? Porque bueno, y además tampoco tendría que hacerlo porque ya tienes la Biblia, ¿verdad? Ya tenemos todos la Biblia. ¿Por qué Dios no me habla a través de una persona? No te preocupes, no es necesario que Dios también te hable a través de una persona, ya tienes la Biblia. No es posible que muchos de nosotros estemos orando y clamando al Señor porque nos hable y no seamos capaces de abrir la Biblia. Pues evidentemente Dios no ha sido mudo, Dios ha dicho todo lo que tiene que decir y está establecido en su palabra. Que sí, el Señor tiene instrumentos que nos traen una palabra rema, una palabra que viene a refrescar, que viene a darnos aliento, que viene a darnos consejo. No tiene mucho que estaba platicando con mi amigo Iván y vino una palabra del Señor, una sabiduría y una revelación maravillosa y establecida por completo en la Biblia, ¿verdad? Para algunas cosas que personalmente había estado orando a Dios, ¿verdad? Y tú me puedes decir, pues, ¿y por qué te esperaste que te dijera, verdad? Hubieras abierto tu Biblia. No, tampoco es por ahí. El Señor puede hacerlo de diferentes maneras y la sabiduría que viene de lo alto, pues nos las corrobora, ¿verdad? En su palabra, porque yo viví, y se los he dicho en algunos otros episodios de algunas otras series, un par de años o quizá menos, como un año y medio en un lugar donde todo el mundo hablaba de parte de Dios y nunca había un fundamento bíblico. Todo el mundo soñaba cosas de parte de Dios y todo lo que soñaban iba contrario a lo establecido en su palabra, a su soberanía, a su voluntad, a su integridad, etcétera. Y bueno, gracias a Dios, ese lugar quedó solo como un mal recuerdo y como una experiencia positiva para mí, porque finalmente se cumplió Romanos 8, que todas las cosas nos ayudan para bien. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque nos abre los ojos, ¿verdad? Y nos hace volver a sus caminos y a las sendas antiguas y a lo que está establecido en la palabra de Dios, donde se cimenta uno en la roca. Y bueno, pues retomando el tema, pues el Señor aparece a Salomón, ¿verdad? Y Dios le hace una pregunta que pues no sé, la gran mayoría, a lo mejor después de que termine este estudio tu parecer cambia,
pero la gran mayoría, si Dios nos hiciera esta pregunta, ya me imagino todo lo que pediríamos. Y en primer lugar, pues a lo mejor no estaría tan mal porque no tenemos a su cargo a todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero sí tenemos a cargo a nuestra familia, sí tenemos a cargo nuestro trabajo, sí tenemos a cargo nuestra vida en sociedad, nuestra vida emocional, etcétera, etcétera, donde pues también requerimos de sabiduría. Pero ¿qué tal le dice, verdad? ¿Qué quieres que te dé? Y esta es una pregunta que nos encantaría recibir de parte de Dios para satisfacer un montón de cosas que nosotros queremos y que a lo largo de todas estas semanas vamos a darnos cuenta si son bíblicas o son solamente carnales, ¿verdad? Que va a haber muchas que parecieran así, pero no lo son. Y por eso justamente el Señor ha puesto en mi corazón y ser usado por su misericordia para poder discernir ampliamente en la profundidad de su palabra las intenciones de nuestro corazón, ¿verdad? Y Dios no lo hacía porque Salomón, como leímos en Primera de Reyes 3, sacrificara o hiciera 1000 holocaustos, mil animales, ¿verdad? Sino que su corazón estaba verdaderamente entregado a Dios. Y qué tan impresionante es que dice, así como lo hiciste con mi papá, y yo lo veía, yo lo viví, yo vi cómo no te separabas de él, de esa misma manera yo quiero que tú me bendigas y que no te separes de mí. ¿Yo qué puedo necesitar si la carga más fuerte que llevo sobre mí primero es reinar sobre tu pueblo, ¿verdad? Ya tenía yo ya ese compromiso, ya Dios había puesto a Salomón como rey sobre Israel, ese era la primer carga que tenía, y la segunda era, ahora yo soy joven, no sé cómo entrar, no sé cómo salir, no sé cómo hacerle, no tengo idea de qué hacer, me vas a tener que ayudar. Y la realidad es que Salomón no tenía tanto problema en cómo hacerlo por quedar bien o mal con el pueblo de Dios, ¿verdad? O sea, como líderes, como pastores, siempre va a haber alguien que las decisiones que podamos tomar no les parezcan, que las decisiones que podamos tomar a algunos les complazcan, a otros no, otros tengan mejores o aparentemente mejores ideas, etcétera, etcétera. No quiero decir que todos seamos tan sabios como Salomón, pero si él, ya siendo el rey de Israel, no prestaba atención de cómo quedaría delante del pueblo al que estaba gobernando, sino cómo quedaría delante de Dios, entonces aquí viene la primer cápsula de Ubicatex del libro de Eclesiastés. Eso es lo más importante, cómo quedamos delante de Dios con todo lo que nos ha puesto a administrar a cada uno de nosotros, sí, a cada uno de nosotros. No importa si tienes un día en Jesús, no importa si tienes una semana en Cristo, o 5, 10, 15 o 20 años. Todos somos administradores de todas las bendiciones que Dios nos da cada vez que abrimos los ojos. Y cuando estamos en una posición de liderazgo, cuando estamos en una posición que afecta nuestras determinaciones y nuestras decisiones a algo que Dios mismo puede cuidar, que algo que Dios mismo esté llevando a sus pies o en su voluntad a sus caminos, lo más importante es saber si nosotros podemos convencernos de que lo que hacemos está conforme a la palabra de Dios, está conforme al propósito de Dios y que agradamos a Dios. Repito, habrá muchas veces que a muchas personas no les gusten nuestras decisiones o que piensen que tienen una determinación más correcta o sugerencias, porque luego ese tipo de sugerencias tan incisivas, pues bueno, a un líder maduro evidentemente luego se va a dar cuenta, ¿verdad? Entonces, no tiene que ser así, pero el liderazgo no tiene que sucumbir ante la opinión de aquellos a los que está liderando, sin dejar de tomarlos en cuenta, por supuesto, pero sí lo importante es cómo quedamos delante del Señor. Y entonces Salomón mostró un corazón entregado a Dios, no solamente porque sabía lo que había hecho con David su padre, sino porque evidentemente lo necesitaba. Lo necesitaba, él no sabía cómo hacerlo. El que gobernaba era su padre, y aunque tenía la experiencia de ver a su padre cómo lo hacía, eso no implicaba que él pudiera hacer exactamente lo mismo. Además, el pueblo ya era un pueblo diferente, ya había habido guerras, ya había habido rebeliones, insurrecciones, etcétera, etcétera, y Salomón pues le tocó esa segunda carga, ¿verdad? Estar delante de un pueblo que nunca dejó
de ser tampoco quejumbroso ni nada, ¿no? Y hasta la fecha, bueno, a veces nosotros también pecamos de la misma manera. Entonces, bueno, pues Dios le dice, ¿qué quieres que te dé? Y él lo que dice, pues solamente quiero que me ayudes a gobernar conforme a tu propósito y a tu voluntad. Dame la sabiduría y la capacidad de llevar a tu pueblo a cumplir tu propósito. Y era una reacción natural, ¿verdad? A nosotros cuando nos ponen hacer algo en cualquier área de nuestra vida, pues, híjole, nos sentimos mejor si estamos acompañados, nos sentimos mejor si recibimos consejos, si recibimos apoyo, si recibimos el respaldo de aquellos que tienen más experiencia o tienen un camino más largo en lo que nos toca ahora hacer, es decir, nos van coacheando, nos van enseñando, nos van encaminando hasta que podamos hacerlo. No digo que por completo solo, porque nunca podemos dejar de depender del Señor, pero sí ya podemos encarrilarnos, como se dice, ¿verdad? Y Salomón estaba en la misma situación, pero Mateo 7:7, no, evidentemente Mateo todavía no existía, ¿verdad? Pero nosotros conocemos y reconocemos que lo que dice Jesucristo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, es una promesa que ya era vigente para Salomón. Y Salomón estaba pidiendo, ¿verdad? Quiero permanecer en ti, como nos enseña Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer. Si permanecen en mí, mis palabras y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero estamos hablando de la voluntad de Dios, y era esta misma promesa que Dios tenía reservada para Salomón. Pídeme lo que quieras. Entonces Salomón, con gran sabiduría, fíjense, ya tenía sabiduría. Cualquiera de nosotros bien insensato, pues le hubiera pedido casas, coches, viajes, 50 mil millones de pesos o de dólares o lo que la moneda que tú manejes, tener aviones, tener, bueno, puras cosas que ya iremos analizando a lo largo de estas semanas, ¿verdad? Y a lo mejor mucha salud, que qué bueno, qué bonito, a lo mejor mucha prosperidad, qué bueno, qué bonito, un lugar para rescatar a los perritos de la calle y todo, a lo mejor todo con muy buenas intenciones, pero la sabiduría de Salomón lo llevó a pedir primero el respaldo de Dios, porque la palabra de Dios nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y después todo te será añadido. Y él le dijo, yo permaneceré en ti como lo hizo mi padre, así como nos habla Juan 15, del 5 al 7, yo permaneceré en tus mandamientos, en tus estatutos, porque he visto el respaldo que tú le diste a mi padre, ahora yo lo quiero para mí y para poder llevar a cumplir tu propósito a tu pueblo. Y esa es la confianza que tenemos en él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, él nos lo da, él nos oye. Primera de Juan 5:14. ¿Verdad? Entonces, Dios no empezó a darle todo lo que le dio porque Salomón sacrificara 1000 animales o hiciera 1000 holocaustos, todo lo contrario. El Señor conocía perfectamente su corazón y se dio cuenta. Qué maravilla era que inmediatamente, antes de cualquier otra cosa, lo que pidió para llevar a cabo el cargo que le había puesto era su sabiduría. Antes de responder, por supuesto, también a la oferta de Dios y pedir algo, Salomón recordó que era fiel Dios con su padre y anheló la misma sabiduría. ¿Cómo haremos nosotros que hemos visto y hemos dado testimonio de todas las generaciones que pasaron en el Antiguo Testamento, de todas las generaciones que pasaron en el Nuevo Testamento, de todas las generaciones que han pasado, que has visto y que seguirás viendo desde que llegaste a los pies de Jesucristo? ¿Cómo no podremos tomar en cuenta, obviamente, cada una de las partes donde ha mostrado Dios su misericordia y que nosotros podemos seguir pidiendo a la luz de los versículos de Mateo 7:7, Juan 15 del 5 al 7 y primera de Juan 5:14? Dios ha mostrado su misericordia. Entonces, bueno, pues Dios entiende, es comprensivo, ¿verdad? Por supuesto que se asombra. Pidió un gran conocimiento a Salomón, esta sabiduría que solamente puede dar Dios, porque él dijo, bueno, ok, yo puedo tener cierto grado de sabiduría, nada más respáldame en mis decisiones para guiar a tu pueblo. No, él justamente clamó por la sabiduría de la que habla Santiago, la divina, la que viene de lo alto, la misma de Dios. Entonces, alguien si pudiera decir, es que Salomón pidió poca cosa, estamos hablando de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios puede darnos absolutamente todo. Repito, primera de Juan 5:14. Todo lo que es conforme a su voluntad, creyendo que Él nos lo dará,
Él nos escucha, Él nos lo da, Él no puede negar su voluntad para con nosotros porque nosotros anhelemos su voluntad. Esa es la única manera en la que siempre, 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 como les decía hace 2 semanas, vamos a obtener lo que nosotros anhelamos. Cuando nuestros sueños han salido de nuestro corazón, cuando todos nuestros anhelos que solamente sirven de satisfacción temporal y que no glorifican al Padre han salido de nosotros, y entonces el Espíritu Santo pone en nosotros nuevos sueños, nuevos anhelos que están perfectamente en comunión con la voluntad de Dios y que cuando nosotros los solicitamos, no hay manera de que si son la voluntad de Dios, Dios nos los niegue. Esa era la forma inteligente de pedir, ¿verdad? Salomón pide esto, quería entendimiento, quería un corazón, no solo su mente, sino un corazón que pudiera comprender y ser compasivo, ¿verdad? Como Dios mismo lo era. Esta palabra de entendimiento traducida literalmente significa ser capaz de escuchar, ¿verdad? Porque pues a todos nos falla y a unos nos falla bien duro, ¿verdad? A veces creemos que tenemos entendimiento, pero carecemos de poner atención y literalmente poder escuchar la voz de Dios o la voz de tu esposa o la voz de tu jefe o la voz de la sociedad, etcétera, de forma sabia. Y creemos que tenemos entendimiento por solamente discernir una que otra cosa. No, el mundo espiritual en todas las áreas de nuestra vida nos está rodeando con confusión, con gritos, con ataques, con malos caminos, con atajos que no son de parte de Dios. Y obviamente quería Salomón este entendimiento para estar perfectamente en comunión con Dios. En Efesios 1:18 el apóstol Pablo ora por los cristianos, oro por ustedes pidiendo que abran los ojos de vuestro ¿qué? De vuestro entendimiento y que sean iluminados. Aquí no estaba pidiendo el apóstol Pablo que les dijera cosas que estaban nuevas de acuerdo a su voluntad o que su propósito que ya conocían pues fuera una nueva revelación, etcétera. No, todo estaba también revelado y la voluntad de Dios siempre ha sido completamente clara. Su plan redentor no puede ser movido, es algo inamovible, es algo que no puede ser cambiado, no puede haber una alternancia, no puede haber algo que lo complemente, todo es absolutamente perfecto, ¿verdad? Entonces, bueno, dice Salomón que quiere esta sabiduría, este corazón entendido, este entendimiento para juzgar al pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Y bueno, yo sí me pregunto a veces entre nuestras oraciones, entre muchas cosas que hacemos en nuestra vida cristiana, ¿cuándo verdaderamente le decimos al Señor, dame sabiduría para discernir entre el bien y el mal? Y lo más curioso de todo es que de verdad muchas veces creemos que eso no es algo espiritual. Yo sé que ver pornografía está mal, no necesito discernimiento para saber si es bueno o malo. Yo sé que comprar drogas y consumirlas no necesito discernimiento para saber si es bueno, si es malo. Pero como no estamos acostumbrados a algo que sea verdaderamente profundo, sino solamente a lo que nuestros ojos y a lo que en la generalidad nos ha enseñado en nuestra vida espiritual que es malo, no ponemos en práctica el discernimiento que solicitó Salomón y que nosotros también podemos solicitar. Ejemplo, ¿me casaré con esta persona o no? No es que sea buena o que sea mala, es que si es para mí o no. Si es para mí y atendí a la voz de Dios y a su llamado, entonces lo hice bien. Si atendí a la voz del enemigo, a la voz de un engaño, a la voz de mi carne y lo hice, entonces eso estuvo mal. No tuve discernimiento para comprender qué era bueno y qué era malo. Los llamados a los ministerios, la pareja que queremos, el trabajo que queremos, la casa que queremos comprar, el negocio que queremos realizar, absolutamente todo lo que pueda tener una determinación en nuestra vida diaria, en todas las horas y en todas las áreas de nuestra vida, debe pasar el filtro de Señor, dame discernimiento entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre lo que tú quieres y lo que yo quiero. Y no porque yo lo quiera es malo, pero si yo lo quiero y Dios no lo quiere, eso no se convierte en algo bueno, ni se establece como bueno, sino como algo malo. ¿Sí? Así es. Y bueno, Salomón pues habla con el Señor,
Dios dice la palabra que se agradó de lo que Salomón pidió, ¿verdad? Dice, al Señor le agradó que Salomón pidiera esto, entonces le dijo, ¿por qué has pedido esto? Y no has pedido una larga vida para ti, es decir, ser longevo, ni riquezas para ti, que en esto de riquezas, imagínate todo lo que siempre has anhelado, ni has pedido la vida de tus enemigos, es decir, venganza, hazle algo a aquel que se burló de mí, hazle algo a aquel que me hizo daño, etcétera. Tampoco Salomón lo pidió, sino que has pedido inteligencia para discernir la justicia. He hecho conforme a tus palabras. Te he dado un corazón sabio y entendido. Como no ha habido nadie como tú antes de ti, nadie como tú antes de ti, ni surgirá nadie como tú después de ti. Esta sabiduría es una sabiduría que nosotros debemos de aquilatar. Esta sabiduría es la sabiduría que está vaciada en el libro que nos llevará semanas a estudiar. Esta sabiduría que viene de lo alto, que puso Dios en Salomón después de que él la solicitó, no es una sabiduría barata, no es una sabiduría efímera, es la raíz de por qué debemos hacer caso perfectamente al libro de Eclesiastés. No porque Salomón lo haya escrito tal cual, sino porque Dios tomó como instrumento a Salomón y a la sabiduría que puso en él para redactarlo. En otros episodios de algunas otras series yo siempre he hablado que nosotros no debemos de aludir ni estar aferrados a nuestra experiencia humana, a nuestra capacidad humana, que evidentemente también Dios nos permite generarla, pues para seguir creciendo, para seguir edificándonos, etcétera, etcétera, pero en lo que sí debemos de poner siempre nuestras fuerzas, nuestra tranquilidad, nuestras decisiones, nuestro consuelo, nuestra fortaleza, etcétera, 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 es en la sabiduría de Dios. La petición, vuelvo una vez más, de Salomón no fue mala, ¿verdad? Porque finalmente el discurso le agradó al Señor. Y bueno, después de esto, ¿verdad? Y justo por eso decía, tenemos que tener un panorama general del libro de Eclesiastés, porque no dudamos que sea completamente sabio porque está establecido en la Biblia, porque es la palabra de Dios, pero este libro habla justamente de todas estas experiencias humanas, habla justamente de del diario vivir de un ser humano que sí ama a Dios como tú y como yo, que sí cree en Él como tú y como yo, pero que se le presentan diversas circunstancias y situaciones que vivimos todos los días como tú y como yo. Y por supuesto, evidentemente, él en la abundancia de sus riquezas, pues como que nos llevaría ventaja, ¿verdad? Pero el propósito de este libro es que nosotros podamos identificarnos como Salomón, no necesariamente por tener todo el dinero ni la mayor sabiduría quiere decir que nosotros no debamos de sentirnos identificados. Nos vamos a dar cuenta que su extravagante riqueza es exactamente igual que nuestra extravagante riqueza, en mayor o menor medida. Y no estoy hablando, y lo vamos a ir analizando, ojalá que me esté dando a entender, ayúdame Espíritu Santo, no, que nosotros lo que tenemos, lo que poseemos, lo que equilatamos, lo que resguardamos, lo que juntamos, lo que tenemos nosotros y que le damos cierto valor, el mismo Salomón lo tenía, pero en esas monumentales proporciones, ¿verdad? Hasta vamos a hablar de la esposa, porque pues, nosotros tenemos una y el chulo tenía como 15, no es cierto, como 500. Me quedé súper corto, me vi súper conservador, más las concubinas, etcétera, etcétera. Pero de la misma manera que nosotros valoramos a nuestra esposa, él debió haber valorado a todo esto para tener a todas sus mujeres para reflexionar en la manera en cómo reflexionó, y lo vamos a ir analizando a lo largo de la escritura, a lo largo de los capítulos de este libro. Entonces, justamente Salomón pide esto, Dios lo escucha, Dios le responde, pero además Dios, vean, porque es que en Dios jamás hay pérdida. La palabra de Dios nos enseña que Dios es bueno, es justo y que hace siempre mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos
o deseamos. No solamente le dice el Señor, ok, ¿verdad? Te voy a ser sabio y entendido como no ha habido nadie como tú antes de ti, ni surgirá nadie como tú después de ti. Y esto no es contradictorio, ¿verdad? Porque claro que Jesucristo fue mucho más sabio que Salomón antes y mucho más sabio que Salomón después y sigue siendo mucho más sabio. Pero estamos hablando de Jesucristo. Dice el versículo siguiente, y también te he dado lo que no pediste. Es que prueba más clara de buscar primeramente el reino de Dios y que después se nos añada, es esta petición, esta contestación de parte de Salomón y de parte de Dios. Te he dado lo que no pediste. Buscaste primero mi reino, buscaste primero mi justicia, todo lo demás te será añadido. También te he dado lo que no pediste, riquezas y gloria. Uf, como no habrá nadie como tú entre los reyes en todos tus días. O sea, él va a ser el rey más prominente. Sí, pues andas en mis caminos, aquí evidentemente está, sí la promesa, pero la condicionante como cada promesa. Sí, pues andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo tu padre David. Además de todo, prolongaré tus días. Entonces Salomón despertó y en verdad había sido un sueño. Y llegó a Jerusalén y se presentó ante el arca del pacto del Señor ofreciendo holocaustos, ofreció ofrendas de paz e hizo un banquete para todos sus siervos. O sea, era el más sabio, era el más rico, era el rey más prominente, era el más próspero, iba a ser el más longevo, iba a vivir y además de todo, creyó en el sueño, le creyó a Dios y compartió su felicidad. Hizo holocaustos de ofrenda, de alabanza, como cuando Dios nos cumple aquello por lo que hemos estado orando, nos despierta un día y le dedicamos alabanzas, le dedicamos adoración al Señor, y si no lo haces, hazlo, porque todo lo que Dios hace por nosotros merece gratitud, en alabanza, en adoración, en reconocimiento de su majestad, de su fortaleza y de su gloria. Y no solo eso, compartió su felicidad con todos los demás e hizo un banquete para todos sus siervos. O sea, además de todo, era humilde. No fue soberbio. No dijo, ya dijiste, ya rugiste, león, como decimos. Ya soy el más rico, ya soy el más próspero, ya soy el más sabio, ya soy el más glorioso, voy a vivir muchos años, etcétera, etcétera. Ahora sírvanme todos. Él estaba tan feliz de lo que Dios había depositado en su vida que compartió un banquete con todos sus siervos en agradecimiento a Dios. ¿Qué ha puesto Dios en nuestra vida y qué hemos hecho para compartir esta felicidad con todos los demás? Dios nos ha dado a cada uno de nosotros algo más grande de lo que le dio a Salomón y toda esa riqueza y sabiduría y longevidad. Nos dio a su Hijo Jesucristo. Y nosotros somos coherederos del reino de los cielos gracias a Jesucristo. Y sí, Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios nos da esa misma sabiduría. Jesucristo nos da a nosotros un espíritu tal que sintamos la riqueza, el poder de su gloria, que sintamos esta justicia, que la veamos, que la experimentemos y que nos da algo que vale muchísimo más que todas las riquezas y toda la sabiduría, que es el perdón de pecados, la redención y la vida eterna. Así que lo que no dice la Biblia es que no iba a haber nadie más afortunado que él, porque Dios sabía que habría una dispensación, un periodo de tiempo, una administración de Dios que es la que nosotros vivimos, que es la de la gracia. Finalmente, a pesar de todo, Salomón tendría que seguir luchando por seguir los estatutos de Dios como él se lo pidió, haciendo sacrificios, y a nosotros nos dio algo mucho más valioso, que fue la gracia. Ahora nosotros pertenecemos al reino de los cielos. No es que podamos hacer lo que queramos,
pero sí tenemos ya un sumo sacerdote. Tenemos un cordero sin mancha que ha sido sacrificado, que derramó su sangre en la cruz del Calvario para perdón de todos nuestros pecados, y dice la Biblia, pasados, presentes y futuros. Nos enseña Dios a través del apóstol Pablo en Colosenses que el acta de los decretos que nos era contraria ha sido clavada en la cruz del Calvario, y nosotros ahora hemos sido hechos limpios, aceptos, redimidos por la sangre de Jesucristo delante del Señor. Hemos sido sellados con la promesa del Espíritu Santo de que alcanzaremos vida eterna por ese sacrificio. Así que si nos iremos impresionando acerca de Salomón, lo que nunca vamos a poder olvidar a lo largo de estas semanas es que nosotros tenemos algo que Dios no le prometió a él, sino a cada uno de los que formamos parte de la iglesia, y fue la vida del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta hora. Gracias, Señor, porque en tu sabiduría podemos empezar a entender qué tan grande fue Salomón delante de ti, pero más grande todo lo que hiciste a través de él con esa sabiduría que tú pusiste. Evidentemente, Señor, habría que ser un rey longevo para poder discernir entre el bien y el mal en toda circunstancia que estaremos analizando. Gracias te damos, Señor, por esa sabiduría que muestra a un hombre como nosotros, Señor, con pasiones, con deseos, con anhelos, con algo que administrar, etcétera, etcétera, Señor, de la misma manera, en mayor o menor medida en cuanto a cantidades, Señor, pero que el principio será el mismo. Te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros a lo largo de este estudio. Y reconocemos, Señor, que ni aún Salomón tuvo la bendición más grande que tenemos nosotros en esta dispensación, que ha sido Jesucristo. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, en esta hora Dios está buscando tu corazón y la forma en que te entregues verdaderamente a Él. No es una religión, sino una relación. No es algo que te prohíba, sino que te liberta del horror del pecado. No es algo que sea obligatorio, sino es algo que tiene que salir y nacer de tu corazón. Si quieres que Jesucristo sea la mayor bendición en tu vida, aún por encima de todas las maravillas que tuvo Salomón de parte de Dios, yo te pido que hagas esta oración. Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo sé que con mi vida te he ofendido y que no me he comportado a la altura de la creación y del propio interés que tienes tú en mi vida. Pero hoy, Señor, yo te pido que me perdones. Señor Jesús, limpia mi vida de todo pecado y de toda ofensa. Limpia mi vida de toda avaricia, de toda codicia, de toda lujuria, de todo pleito, de todo celo, de todo pecado, Señor. Que pueda morar tu Espíritu Santo en esta casa, en una casa limpia, llena de ti, Señor. Te pido que entres a mi corazón, que hagas de mi vida tu trono, que hagas de mi vida tu voluntad. Hoy me deniego a mí mismo para entregarme a ti. Te reconozco, Señor Jesucristo, como mi único Señor, como mi único Salvador, suficiente para alcanzar redención. Gracias, Dios, te doy por la vida de Jesucristo en la cruz del Calvario, aquella sangre que fue derramada y esa vida entregada por rescate de mi persona, por rescate de mi alma. Ayúdame, Señor, a seguir las pisadas de tu Hijo Jesucristo, ahora que he reconocido que es mi Señor. Porque tú dices, Padre, en Juan 1:12, que todos los que le reciben, a todos los que creen en su nombre, les diste potestad de ser hechos hijos de Dios. Sé, Señor, mi Salvador Jesús, y a ti entrego mi vida. En tu nombre oro. Amén. Amén. Y familia, pues bueno, gracias a Dios, así arrancamos Eclesiastés, ¿verdad? La sabiduría de Salomón en este contexto general. Si Dios lo permite, nos vemos el siguiente lunes a las 8 de la noche. Vamos a empezar a analizar ahora sí verso por verso este libro. Entendimos ya el fundamento y por qué es importante que creamos y sepamos que esa sabiduría que está establecida en el libro de Eclesiastés es la sabiduría innata de Dios. Que Dios les bendiga, que tengan bonita noche, compartan este video, dejen ahí sus comentarios, sus likes, etcétera, etcétera. Compartan, ¿verdad? Es de bendición para todos. Paz y gracia de parte de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Bye, bye, bye.